narcos, cuestiones que por ahora no están vinculadas, pero que están siendo investigadas con mucha profundidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, indudablemente que es importante que el juez Villena, que es el juez competente, pueda profundizar cuál es el objetivo, el motivo del viaje, quiénes son estos personajes que venían dentro del avión. Hay una información de que el comandante del avión, la figura más importante, pertenece a la Guardia Republicana, digamos. La organización Al-Quds está definida como una organización de inteligencia dentro de Irán, de servicios especiales que tienen que ver con una fuerza especializada también en Irán. Y bueno, esto es significativo. Está muy cercano a las palabras de Maduro también en Irán, hablando bien del presidente. La verdad no pega una el presidente Fernández. Sinceramente, volver a vincularse con Venezuela y tener este problema del avión que no sabemos cómo se va a resolver, un avión de origen venezolano, iraní, que indudablemente debe haber despertado rápidamente alguna alerta roja que determinó que Uruguay, que es un país comprometido con Occidente, con el Pacto Democrático, con una visión importante en el tema de defensa de los derechos humanos, no haya permitido descender al avión para aprovisionarse. Bueno, porque hay que decirlo, fue por Uruguay que nos terminamos enterando de todo lo que ocurrió. Mientras tanto, el presidente de la Nación, quiero compartir contigo palabras que dijo en el marco de esta cumbre y donde se alinea con un eje, con este eje, mirá. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. ¿A quién le habla el presidente? Yo creo que es un mensaje al plano interno. Este es el gran problema de la política internacional de Alberto Fernández. Es precisamente haberla asignado por las cuestiones de la política interna, que es un error fatídico en materia internacional. En los manuales de la diplomacia, de la política exterior, esto está prohibido, digamos. Tratar de resolver cuestiones que tienen que ver con debates que tienen que realizarse en el ámbito de la política local y llevarlos al plano internacional. Después, hay otros temas mucho más sensibles también, ¿no?, de lo que dijo. Independientemente que esos ausentes son dictaduras oscuras, violadoras de derechos humanos, hay un abandono por parte del presidente y del kirchnerismo en el gobierno de la bandera de los derechos humanos, José. La tiraron por la borda, no les interesa que en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba a los enemigos, los adversarios, los pongan presos. Cuestionan, de hecho, el informe Bachelet, que es quien difunde... Estar pegado con esas dictaduras oscuras, realmente, lo que no entiendo, no entiendo, y uno tiene problemas a veces para tratar de procesar este tipo de información, es cuál es el interés nacional que el presidente defiende con estas expresiones. De hecho, cuando vemos a cómo siguió esta parte, Maduro aplaude al presidente de esta manera, mirá. Desde Irán. Presidente argentino Alberto Fernández, que es nuestro presidente de la comunidad, ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar, a nombre de América Latina y el Caribe. Y después de protestar y rechazar la exclusión frente al propio presidente Biden, que lo tenía al frente, le dijo: nosotros tenemos nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se reunirá en plenaria en los próximos meses, y nosotros lo invitamos a usted
para que participe sin exclusión en nuestra reunión. Creo que realmente le puso la guinda a la torta, como decimos en Venezuela. Que Maduro diga que le ha puesto la guinda a la torta. Sí, a mí me parece todo patético y todo negativo para el interés de la Argentina. Podría haber aprovechado el presidente ese espacio importante de la cumbre, haber transmitido un rumbo de previsibilidad jurídica, de cumplimiento del pacto democrático, del cumplimiento de las normas de la Constitución, de la defensa de los derechos humanos, de estar en contra de estas dictaduras oscuras, de tratar de propender a los procesos democráticos, a condenar los 10 años de prisión que le aplicaron a la presidenta Áñez en Bolivia, en fin, a construir un mensaje que le permita a la Argentina interactuar con el mundo democrático, con Occidente, en un plano de oportunidades que como nunca se le presenta al país, que tienen que ver con la apertura de negocios en la agroindustria, frente a la crisis también de la guerra, que implica un escenario de oportunidades para el país, para tratar de traer inversiones a Vaca Muerta, que estamos en el 20% del total de la producción de extracción de gas y de petróleo, cuando podría estar volando Vaca Muerta, porque Argentina podría llegar a ser, con el gasoducto, no con un solo gasoducto, con varios gasoductos, proveedor de gas para Europa, que seguramente lo va a demandar para suplir la falta de gas que viene de Rusia. ¿Pero por qué esa agenda, Miguel, no Esa está? agenda no les interesa, es la agenda de la CELA, de países centroamericanos, de países que son dictaduras. ¿Qué tiene que ver con la Argentina? ¿Qué tiene que ver con un país democrático que ha consolidado, con todas sus falencias, con todos los temas que faltan, ha consolidado un sistema democrático? ¿Qué tenemos que ver con ese mundo? Y además, ese vínculo, ¿de dónde habla Maduro? ¿De qué lugar habla Maduro? De un lugar que es poco conveniente para que la Argentina tenga ni siquiera un trato colateral, porque hay una experiencia muy compleja desde el punto de vista de atentados que no se han esclarecido. Lo decís por Irán. Lo digo por habla. Irán, sí, claro. Hablando de eso y para cerrar con el plano internacional de Fernández, con el análisis de Miguel Ángel Pichetto, tenemos lo que dijo, y fíjate lo incómodo que está cuando le pregunta, en este caso Nacho Girón, respecto de Venezuela. Mirá. Nicolás Maduro no es un dictador como dijo Iván Duque. Nicolás Maduro lo Para eligieron Argentina. los venezolanos y lo que en todo caso lo que tenemos que exigir y pedir a Nicolás Maduro es que por favor siga el proceso que se ha iniciado, que es un proceso de diálogo con la oposición, de elecciones transparentes y de cuidado a los derechos humanos. Bueno, Elecciones transparentes. muy bien. Nada de eso está ocurriendo en Venezuela. Nada ocurrió en el pasado que indique que Maduro puede hacer una apertura a elecciones limpias y democráticas, con controles incluso de veedores internacionales. Y no ha habido ni siquiera liberación de presos políticos. Hay presos políticos que están todavía presos, van privados de la libertad. El sistema parlamentario no funciona, Guaidó es un hombre condicionado. Mirá lo que le pasó a Guaidó, ¿lo viste en No, lo imágenes? Mirá, esto fue en supuestamente una democracia, lo que le pasa a un líder opositor hoy. Esto ocurrió en las últimas horas, mejor dicho, tiene que ver con una agresión, mirá. Este es el país con el que muchas camisas rojas son los grupos de choque que ya tenía Chávez en su momento y que ahora lo tiene Maduro. Sillazos, agresiones en una reunión privada después del regreso de Guaidó, líder opositor, donde estaban trabajando en propuestas de cara Por eso, al futuro lo de que no Venezuela. se puede es... A ver, vos en política, como en la vida, podés hacer cualquier cosa. Lo que no podés evitar son los efectos y consecuencias. A mí me parece que la visita del presidente a la cumbre, fíjate la importancia que todavía tiene en términos de expectativa de la Argentina, que la invitaron a una reunión del G7. ¿Qué es el G7? Los 7 países más poderosos de la Tierra. ¿Por qué le invitan? Porque ven en la Argentina, indudablemente, sectores vitales de la producción, tanto agroindustrial
como también la posibilidad de la extracción de gas y de petróleo para el mundo. Y desaprovechamos esto hablando de Maduro, de Cuba, de Nicaragua, dictaduras que matan, encierran, violentan los derechos humanos. Y acá los organismos tampoco dicen nada, José. Todo el mundo en silencio. Hay demasiado silencio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que los derechos humanos están ubicados... Están tomados, indudablemente hay allí, digamos, una cooptación que se ha hecho de estos organismos. Y bueno, son funcionales a este gobierno, como lo fueron antes, y han perdido además gravitación en la sociedad, porque antes tenían, digamos, la validez, la firmeza de haber defendido los derechos humanos. Hoy también se han diluido y se sabe que son parte de un sistema de poder y de una relación muy fuerte con los sectores más duros del kirchnerismo. Miguel, vamos a hablar de política local. Sos uno de los 4 líderes de los espacios que integran Juntos. Hablando de eso, tu posición respecto de Milei es distinta a la de la doctora Carrió. Y la doctora Carrió, en el marco de una de estas convenciones que está haciendo por el interior del país, habló de, directamente fue así, mirá, equiparó a Milei con un genocida y le cerró las puertas a Juntos. A ver, en primer lugar, hay algunos títulos de un reportaje hoy que hice con Jessica Bossi y con Gonzalo Asís en Radio Mitre. Y es importante clarificarlo, analizarlo desde el punto de vista de mi visión de la política en general. En primer lugar, me preguntaron qué opinaba yo del diálogo que Mauricio Macri, también en una noticia del matutino más importante de la Argentina, publicado en el día de hoy, domingo. Uno de los más importantes. Uno de los más importantes. La Nación también es un exactamente, los dos más importantes. Exactamente. Pero bueno, esta noticia sale en Clarín. Vamos a ponerle nombre. No hay nada. Siempre hay que dar crédito. No hay nada negativo en ponerle nombre. Decís de la nota que hoy decía en Clarín. Clarín saca una nota donde dice que Macri se reunió por Zoom durante 1 hora, hablaron de temas. Me preguntan qué opino. Le digo, me parece válido. Un expresidente tiene derecho a hablar, seguramente han hablado del país, han hablado de la visión económica, han hablado de... Y me parece correcto que se pueda hacer ese tipo de reuniones. ¿Y te gustaría sumarlo a tu espacio? Yo lo que dije y lo que sostuve es un concepto general de la política, que cómo se construyen las mayorías sumando y no restando. Ahora bien, eso lo supedité a un programa. Lo supedité a un conjunto de elementos y valores que integran hoy la coalición Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está integrado hoy por 4 partidos. Yo represento un partido nuevo en la Argentina que es Encuentro Republicano Federal, que puede participar del proceso electoral. Te lo digo, José, y lo digo con total claridad, se lo digo a todos los argentinos. Es un partido del sistema electoral de la Argentina. Es muy difícil construir y consolidar un espacio político en la Argentina con un núcleo de ideas. Y el radicalismo, el PRO y la coalición cívica, esos son los 4 partidos que integran. Estamos trabajando en el programa, es un tema fundamental para la Argentina. Un conjunto de ideas fuerzas que sean el programa de todos los actores, cualquiera sea la fórmula que sea elegida. Yo espero antes. La verdad, yo veo agosto como un mes demasiado lejano. Bueno, el plan al que hace referencia Pichetto tiene que ver con que economistas de distintos sectores, líderes de distintas áreas de los 4 partidos, trabajan en conjunto, dicen que es un traje a medida de cualquier eventualmente bueno, es que debe candidato ser a presidente. Así. Hoy no podés tener un liderazgo exclusivo, excluyente, no lo tenés. Hay aspiraciones que son legítimas. El radicalismo se ha ordenado, ha definido la convención, me parece positivo. Bueno, hay visiones también en el programa que tenemos que discutir, pero indudablemente que lo que nos tiene que unir no es la discusión del pasado, No estar discutiendo. No hay que discutir eso, porque venimos de orígenes distintos. Hay imágenes, hay visiones, hay personas, hay historias que lógicamente por ahí son incompatibles. Lo que nos tiene que unir es el futuro de la Argentina, hablando la construcción de un programa político para gobernar el país. Te llevo alguna de las propuestas que has hecho como precandidato, esta que tiene que ver con militarizar la Patagonia. ¿Por qué? Bueno, yo soy de los que sostiene que es imprescindible que la Argentina, en el Congreso, el próximo gobierno, plantee el debate sobre la
nueva ley de defensa y una nueva ley de seguridad interior. Hoy aparecen, y vos lo mencionaste al inicio de la charla con Majul, un proceso y un fenómeno de una fuerza organizada que es casi un ejército irregular que tiene su asiento en la frontera norte de la Argentina. Hay dos organizaciones, una es el Comando Mermelo, otra es el que presuntamente ha ingresado al país. Son organizaciones poderosas que son los nuevos fenómenos que atentan contra la democracia. No son ejércitos organizados que vienen de un país, son ejércitos irregulares que con el dominio del territorio en determinados lugares controlan el narcotráfico, trata de personas, son los nuevos flagelos del sistema democrático. Por otra parte, en la Patagonia aparece un fenómeno nuevo. Perdón, te hago un asterisco y seguimos con Patagonia, pero ¿por qué al kirchnerismo no le importa este tema? Digo, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de cárceles, cuando hablamos de seguridad, ¿por qué no le importa? Están impregnados de una mirada que me parece que es equivocada, de creer que esas leyes son leyes que están escritas en la piedra. Tanto la ley de seguridad interior como la ley de defensa tienen que ver con la reconstrucción del Estado democrático. Eran leyes valiosas en ese tiempo histórico porque determinaban cuáles eran las capacidades y facultades que tenía la fuerza de seguridad y la defensa en manos del ejército, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no podían intervenir en cuestiones de seguridad interior. Muy bien, yo creo que ese tema hay que debatirlo, hay que ayornarlo, es imprescindible dotar, en primer lugar hay que recuperar las Fuerzas Armadas, darles equipamiento, tecnología, fundamentalmente recursos económicos y mejores salarios, están muy pagos. Y eso es lo que estamos perdiendo además también. En el mar Atlántico estamos perdiendo recursos frente a la flota coreana, china, española, que vienen y depredan el mar Atlántico. No tenemos control del mar. La noche es una avenida iluminada de todos los barcos que entran a la plataforma y de afuera de la plataforma están los buques factorías para procesar el pescado que se pesca en la costa argentina. Propiedad del pueblo argentino y del Estado argentino. Y la Patagonia hoy aparece un fenómeno nuevo, que son los mapuches, que te toman parques nacionales, que te toman la tierra, que discuten la propiedad con el ejército argentino. Hay hechos que están ocurriendo que son tremendos. El fallo de la jueza Silvina Domínguez entregándole 280 hectáreas de la escuela de montaña en el pulmón verde de Bariloche es una tragedia, un acto de cobardía institucional. Con un amparo, con un simple amparo le reconoció la propiedad de 280 hectáreas. Y el Ministerio de Defensa o no dio la orden o llegó tarde. Una resolución sobre un amparo hay que apelarla en términos de 48 horas. ¿Y cuánto tardó? Tardaron 5 días la Cámara Federal, que podría haber resuelto el caso, porque ya había resuelto un caso parecido, en donde además también había planteado la participación de la provincia de Río Negro como parte necesaria en ese litigio por la tierra del ejército, tuvo que rechazarlo por no haber cumplimentado el plazo de la apelación. En instantes va a estar Fernán Quirós, en instantes vamos a hablar y vamos a sumar al doc de Pablo también para hablar un poco de economía, pero tengo algunas más de política vinculadas con lo que viene. Esta interna que se vive hoy de cara a 2023, ¿qué lugar le da a la sociedad? Digo, cuando uno ve el espejo que refleja por ahí los radicales, los peronistas, digamos, hoy. No, yo creo que hay que salir de esta discusión de personas, salir digamos, de respuestas públicas, de agravios. Me parece que eso no es bueno. Y hay que tratar de construir ideas, un programa de ideas. Repito, José, me parece que es importantísimo marcar un rumbo, un perfil de país, una visión del capitalismo, la derrota del pobrismo, la de los planes, la del mundo planero, la de los movimientos sociales. Eso es la oscuridad. Esa es la Argentina que hay que derrotar. Hay que derrotarla por el lado de la producción, el trabajo, generando un modelo que mire lo impositivo, que mire también la modernización del mundo del trabajo, que mire toda la temática, digamos, de la estructuración del Estado, del ordenamiento. En fin, hay que trabajar, repito,
en los grandes temas. Argentina puede ser proveedor de gas en el mundo y estamos discutiendo y no podemos hacer, este gobierno no puede hacer un gasoducto. Y además tiñe todo de una supuesta corrupción y mete a la principal empresa argentina en la discusión. A ver, los argentinos deberíamos hacer un reconocimiento. La empresa Techin, y no soy abogado de Techin, no tengo ningún vínculo con Techin, pero es la principal proveedora de caños de punto en el mundo. A ver, si hay que construir un modelo de burguesía nacional con empresarios nacionales, Techin como Arcor, como otras empresas argentinas, son verdaderos modelos de empresarios argentinos que trabajaron para el país. Ahora, hay una licitación. Se presenta solamente la empresa Techin. Los chinos no presentan ofertas. Se adjudica Techin y no sé qué denuncian. A mí, y además esto va a parar la licitación. Se para la licitación y ahora quieren tubos nacionales, pero los tubos estos de 36 no. Bueno, no el problema es que el laminado lo hace Roca lo hace en Brasil. Los caños los hace acá, el laminado lo compra en Brasil. Ahí salen $. Bueno, este es el problema de la Argentina también, la pérdida de dólares. La economía real. Vamos a sumar al doc de Pablo, Juan.